Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa, espero que se encuentre usted bien. El tema en esta ocasión es la contabilidad fiscal y su blindaje. Y tenemos con nosotros para hablar de este tema al doctor Roberto Rodríguez Venegas, quien es doctor en contabilidad y finanzas. También es investigador por parte de la Universidad de Guanajuato y es miembro de la Comisión Fiscal Regional Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer y un honor estar aquí con ustedes en este tan importante programa en esta región y en todo el país. Gracias. Y bueno, charlemos acerca de cuando se habla de la contabilidad fiscal, ¿a qué se refiere, doctor? Bueno, realmente se refiere a la contabilidad para efectos fiscales. Es un término muy concreto que está contenido en nuestra legislación tributaria, concretamente en el Código Fiscal de la Federación y en el reglamento. Entonces, ¿existe el término contabilidad para otros efectos que no sean los fiscales? Sí, realmente es cuestión de terminología. Realmente en orden, primero es la contabilidad o contabilidad financiera. Y esa contabilidad financiera pues es para efecto de toma de decisiones en las empresas. Y ahora a raíz de una reforma fiscal surge la contabilidad para efectos fiscales. Entonces, podríamos decir para las personas que nos ven, ¿a qué se refiere el término de contabilidad fiscal? Sí, bueno, son una serie de obligaciones fiscales que se refiere a llevar registros, libros, documentación y la utilización de software y hardware. Hardware es las máquinas, son todas las herramientas para llevar la contabilidad y para cumplir con obligaciones fiscales que la autoridad fiscal requiere a las empresas. Bueno, entonces caemos en la cuestión de que tiene unas implicaciones bastante fuertes económicas y administrativas para el contribuyente. Así es. Bien, lo que pasa es que esto trata de ordenar la contabilidad para facilitar el trabajo al fisco. Realmente estableciendo una medida estándar y mediante el uso de la tecnología de información por parte del sistema de administración tributaria, de esa manera pues se busca generalizar y que la información recaiga en las autoridades, pero que tenga un mismo formato. Básicamente a eso se refiere. ¿Y qué entendemos por blindaje, el término blindaje en la contabilidad? ¿Qué podríamos señalar? La verdad es que en el sentido del término blindaje fiscal legalmente no existe. Esa más bien es una acción que los contribuyentes deben de llevar a cabo para prepararse y hacer frente a esta serie de obligaciones. Consiste en una serie de acciones que preparan o que el contribuyente debe de ejecutar para no caer en incumplimiento y crear un riesgo para la empresa. Un riesgo de orden tributario, que puede ser una multa, una sanción o un cobro alto por parte de las autoridades. Entonces, ¿realmente este concepto de blindaje es novedoso? Sí, realmente el concepto de blindaje fiscal es más amplio. En el término empresarial o de los negocios, el blindaje fiscal se refiere al cuidado patrimonial de los bienes de las personas o de las empresas, y se refiere también a cómo generar dinero para que ellos saquen sus ganancias, ¿no? Todas las personas necesitan ganar para poder mantener los negocios. Entonces ese término es más bien genérico, pero en este caso el término de blindaje sobre la contabilidad se refiere a cómo hacer frente de manera anticipada para cumplir con estas obligaciones. O sea, ese término es más específico, blindaje de la contabilidad, que blindaje fiscal. ¿Qué podríamos decir entonces en esencia que es el blindaje de la contabilidad? Bueno, realmente tiene dos componentes. El primer componente se refiere a lo que es el riesgo de presentación de declaraciones. Todos los contribuyentes pueden caer en tres casos: presentar sus declaraciones en tiempo,
presentarlas extemporáneamente o no presentarlas. Entonces, pues por obviedad y de manera muy sencilla, pues eso es diferente grado de riesgo. Y si tú lo haces en un año, pues puedes caer en diferentes combinaciones y tu riesgo es diferente. ¿Riesgo de qué? De que te revise la autoridad fiscal. Y en un sentido más amplio, la novedad es que la autoridad fiscal está requiriendo información contable. Y con esa información está creando algunos indicadores para medir cuál es la situación de cada una de las empresas en relación a una guía que ellos elaboran. Y pues para hacer frente a esa situación, los contribuyentes deben anticiparse para correr menor riesgo. ¿Qué perspectiva de aplicación tiene esto, doctor, aquí en México? Mira, es muy amplia. Yo creo que las empresas o las personas que nos dedicamos o se dedican a dar este servicio deben de empezar a desarrollarlo porque va a ser de muy alta aplicación. La tecnología de información con la que cuenta el sistema de administración tributaria es muy potente. Es decir, todo esto está basado en tecnología de información y algo que le llamamos tecnologías disruptivas. Y disruptivas son porque de golpe cortan con una costumbre. Ahora ya no se llevan las cosas en papel, ahora ya se lleva todo por medio de facturas electrónicas. Hoy es el tema de los negocios. Para poder hacer negocio necesitas facturar electrónicamente y que te facturen electrónicamente. Ya no hay otra opción. No, ya no hay otra opción. Realmente esa es la novedad de esa perspectiva, y conforme vaya creciendo el volumen de contribuyentes, pues se generalizará y se hará algo cotidiano. ¿Cuál es el estado que guardan los avances sobre este tema aquí en México? Bueno, es incipiente. Tenemos que partir de una realidad. Hay una fecha límite, una fecha fatal, por llamarle así, que es el 1 de diciembre de este año. ¿Para la facturación electrónica? Sí, para la facturación electrónica en su nueva modalidad, le llamamos CFDI 3.3, que parece clave así de complicadísima, pero no lo es la factura electrónica con datos más actualizados. Entonces, de esa manera, las personas pues tienen ese tiempo para actualizarse, pero sobre todo para capacitar a su personal. Es algo que tiene una resistencia al cambio. Las personas, el manejar una computadora y el manejar ciertas claves, ciertas cosas específicas para llenar, pues no es tan rápido, ¿no? El software, o sea, el programa no es tan complicado. La situación es más bien cómo las personas se adaptan o nos adaptamos a estos cambios. Y ese es un proceso más bien sociológico. Entonces, de esta manera, pues estamos en una interacción muy entretenida, pero que no es rápida. Sí, es bastante... Hay que ponerle atención y hay que ponerse a realizar realmente, a tener los conocimientos, ¿no?, de todas aquellas gentes que lo van a aplicar y que ya lo están aplicando en algunos casos. Sí. ¿Qué recomendaciones entonces serían pertinentes tener para llevar a cabo esto? Mira, realmente cuando este tipo de fenómenos suceden, tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Tienes que ver la perspectiva, tienes que estudiar qué ha pasado en otras latitudes y sobre todo facilitarle la vida a la gente. Esa parte creo que es muy importante. En la Universidad de Guanajuato y en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hemos hecho estudios con trabajo de campo para saber cuál es el estatus real de la gente. Para poder implementar algo es importante partir de saber dónde estás. Y se han levantado encuestas en los colegios de aquí de Michoacán, de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí, Irapuato, Salamanca, en general de toda la región centro-occidente. Son 13 colegios para sacar un diagnóstico de cuál es la situación. Entonces, en base a esas encuestas se hizo un trabajo de orden científico para saber qué está sucediendo y qué es lo que tenemos que hacer. Esta perspectiva
provoca que la contabilidad entre a otra dimensión. Ya no solamente es hacer un registro histórico de lo que pasó, sino ahora tratar de ir y ayudar en los negocios hacia el futuro. Esos estudios nos han dado como resultados un avance incipiente en la adopción de estos sistemas. Realmente hay que trabajar mucho, y para ello, por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán está trabajando muy fuerte. Hoy en día tenemos eventos cada semana de cómo preparar a la gente, y no solamente aquí en Michoacán, en Guanajuato, en Querétaro y en general en todo el país. Esta es una situación de aplicación nacional, pero a su vez, cada uno de los grupos o asociaciones profesionales y empresariales en su trinchera están trabajando para poderlo implementar. Es un trabajo arduo, pero que requieren básicamente 3 cosas, ¿sí? En concreto, primero, debe trabajarse con la difusión de este nuevo tema. El que la gente lo conozca, pues no es solamente para contadores. Los empresarios, al final de cuentas, son los que tienen que hacer frente al problema. Así es. Entonces, esto no hay suficiente información por parte de la cúpula empresarial. ¿Y por qué es importante esto? Porque de ahí derivan las 2 acciones siguientes. Pues tienen que dedicarle recursos, porque en esta situación de los negocios todo necesita recursos financieros, recursos humanos para poder hacer frente a toda esta serie de medidas. Y en base a esos estudios también llegamos a concluir que la capacitación es la parte más importante. Desafortunadamente, no toda la gente puede ocupar personas a nivel licenciatura o posgrado. Entonces necesitamos que la gente operativa, técnicos, administrativos y oficinistas aborden el tema. Y esto pues llevará un proceso de aprendizaje. Entre más rápido la gente aborde el problema, pues se hará menos grave y podremos llegar a un final, pues si no feliz, pues con bastante avance para que los negocios puedan seguir operando. El sistema de administración tributaria también da talleres, pero realmente es insuficiente para el volumen de negocios, ¿no?, que existen. Bueno, y yo creo que es importante que los empresarios y los contribuyentes conozcan que la gente que lleve su contabilidad electrónica ahora tenga la capacidad y el conocimiento suficiente para llevar a cabo el cumplimiento de la norma, ¿no? Sí, mira, déjame decirte que hemos estado en otras latitudes y es importante saber que México va muy adelantado en este sentido, pero el tener un liderazgo también implica cumplimiento forzado de obligaciones. Me refiero forzado a que hay que hacerlo rápido. Entonces, tiene su costo, pero también tiene su premio. Bueno, yo creo también que como contribuyentes y como empresarios deberíamos de estar un paso adelante del fisco y irnos blindando, ¿no?, a propósito del tema, para que tengan la capacidad como empresa de estar teniendo una información adecuada y correcta para no caer después en problemas. Sí, lo podríamos concluir de una manera muy sencilla. Esto es convertir una amenaza o posible amenaza en una fortaleza. Esa es la receta que hay que seguir en este tiempo para hacer frente a esta nueva obligación. Bien, ¿podríamos entonces recomendarle a los contribuyentes y empresarios que pueden estar haciendo ellos indicadores con la contabilidad? Así es. Ya más o menos tenemos localizados cuáles son los indicadores, y antes de que lo haga la autoridad, pues no hay ninguna violación ni ninguna recomendación en contra para que no lo hagamos nosotros, para saber cómo vamos y de esa manera evitar problemas. Muy bien. Bueno, pues es un tema muy interesante y sobre todo preocupante para que pongamos atención en el mismo. Muchas gracias por acompañarnos y venirnos a hablar de esto importante.
Repito, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias y muchas felicidades por su programa. Gracias. Agradecemos que nos estén viendo y los invitamos a que lo siga haciendo a través de la página del periódico Cambio de Michoacán, que es www.cambiodemichoacán.com.mx, y también a través de la página del colegio, que es www.ccpmich.com. Gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.